negro sobre blanco, seguimos hablando con Gao Xingyan, Premio Nobel de Literatura. Acaba de aparecer en España, La montaña del alma, primera novela de este autor chino que se traduce al castellano. Lo hace con el sello de Ediciones del Bronce. Estábamos hablando de esta cuestión que tanto ha llamado la atención de los críticos del uso del tú y de las otras personas del verbo en la novela, y aquí en Occidente, no sé en China, suele decirse que en definitiva lo que subyace detrás del impulso que nos lleva a todos los escritores, pintores, en fin, artistas en general, a practicar eso, el arte, es el impulso de Narciso, de asomarse al espejo para adivinar en él nuestro propio rostro, asomarse al espejo a las aguas. Respecto a esto, usted dice en la página 453, por una parte dice, no conviene sondear las almas, no conviene buscar las causas y los efectos, no conviene buscar el sentido, todo no es más que caos. Y luego, un par de párrafos más abajo, añade, este yo en medio de tú no es más que un reflejo en el espejo, la imagen invertida de las flores en el agua. Si no eres capaz de entrar en el espejo, no llegarás a repescar nada y no harás más que apiadarte de ti mismo en vano. Es curioso que esto esté escrito por un chino y no por un hombre educado en el ambiente grecolatino de la Europa occidental. Bueno, la verdad es, cuando se dice que el otro es el infierno, bueno, tiene toda la razón. Esta colectividad, esta carta, y Sartre también tiene toda la razón, pero si este narcismo de su yo, también esa exageración del yo también es caótico, es catastrófico, entonces por ello pienso que, sobre todo cuando uno tiene una conciencia del idioma por el idioma, pues entonces uno logra examinar a nivel interior, pues, qué es lo que quiere decir ese yo. ¿Realmente ese yo tiene algún sentido? Pues yo más bien pienso que cuando uno, pues, utiliza la observación de sí mismo, pues uno cuando examina a sí mismo, entonces como se examina y se observa este mundo exterior, entonces se enseña tal como está y sin precipitarse para enjuiciar. Entonces tenemos mayor juicio, tenemos mayor objetividad razonable y confort. Eso es la razón. No es un encadenamiento de razonado, sino más bien es una distancia, pues poder observar. Tenemos un campo libre para reflexionar y sobre lo que está ocurriendo. Tenemos una distancia. Usted lo ha dicho en otras partes y acaba también de insinuarlo ahora, que la literatura y la novela es lenguaje, además de vida, por supuesto. Paul Valéry, el gran poeta francés, llamaba superstición verbal, superstición literaria a todo lo que fuera olvidar la condición puramente verbal de la literatura. ¿Está usted de acuerdo con Valéry? Sí, claro. Sí, bueno, él conoce esta magia del idioma sin palabras, sin la personalidad, sin esta conciencia humana. Toda conciencia humana se realiza en primer lugar por el idioma. Entonces, por ello, pues, incluso la civilización china, la propia civilización, pues se basa también sobre esta conciencia por el idioma, en este caso. Realmente el espejo más delicado y magistral y también mágico de nuestra civilización humana es el idioma. Esta novela es también un proceso de psicoanálisis, pero yo creo que no de psicoanálisis freudiano, sino de psicoanálisis junguiano. Por una parte, está hecha con la trama de los sueños. Hay muchos sueños en la novela y todo está envuelto en esa bruma tan peculiar de los sueños. Por otra parte, este monólogo interior, este flujo ininterrumpido de la conciencia, es lo que Jung llamaba libre asociación de ideas. Sí, pues sobre todo, pues me interesa mucho investigar en el sentido antropológico de la palabra, en el sentido de formación del origen de la cultura, y por lo tanto esta investigación pues me llevó y me inspiró mucho, pero evidentemente se basa sobre un psicoanálisis muy analítico sobre lo que hace, y mientras
caso, pues hay otra fuente de pensamiento, más bien el taoísmo, y no es tan cartesiano. Bueno, si introduzco algo realmente muy chino en mi escritura, bueno, pues pienso que es mi aportación justamente. Por ese camino, por el de Jung, se llega al inconsciente colectivo de todo un pueblo, ¿no? Ese inconsciente colectivo está aquí. Sí, es inconsciente colectivo, pero solo se reconoce y se conoce por el individuo. Y por ello, pues, la clave está más bien en el individuo. Incluso esta formación del inconsciente colectivo. Pero el papel del escritor era más bien, pues, es individuo. Siempre el escritor tiene un papel, una luz más bien, y por su parte que pues alumbra estas cosas oscuras, incluido el inconsciente colectivo. Entonces, si existe un papel, si hay algo positivo en la escritura de los escritores, es más bien esta luz que alumbra cosas que siguen a oscuras, que no se reconoce, que no se conocen y que no son corrientes. Se ha dicho que el viaje es el arte del encuentro, y esta novela, que es la novela de un viaje, es también una novela de encuentros. Los hay constantemente a lo largo de sus páginas, y entre esos encuentros hay bastantes encuentros eróticos, pero por lo general frustrados. ¿Es tan difícil el amor en China? Bueno, sobre todo en aquel entonces era un tema tabú, el amor físico sobre todo. Entonces, el amor puede ser romántico, pero tiene que tener una envoltura revolucionaria, idealista, porque si no, no se puede tocar el tema sexual del amor. Por ello, pues, en la vida cotidiana también el sexo era siempre un tema tabú, no se puede tratar, y por ello pues se está presente en mi escritura, porque es un reto también, un desafío que no espera ningún resultado, solamente es un desafío para mí mismo, pues trato este tema tabú, pero con mi forma tan libre que tengo, y también está totalmente vinculado con mi propia fantasía sobre la mujer, y también pues es la más importante, la más preciosa en esta vida como hombre, pues es la mujer, evidentemente, porque si no, pues cómo podríamos explicar el amor eterno de los seres humanos. Siempre hay la mujer. Bueno, conozco bastante bien, es mi aspecto hombre, masculino, pero el otro universo femenino me excita. Siempre tengo ganas de conocer este misterioso mundo femenino, y me lleva y me empuja a entrar en al otro universo, incluido en este universo que acarrea no solamente la mujer, pero sí, no solamente este mundo verlo con una mirada masculina. Si uno tiene alguna paciencia, si logramos sentir las cosas como lo sentiría una mujer, pues que claro, hay una distinción ahí totalmente fundamental entre el hombre y el hombre y de la mujer. Y si uno puede conseguir un conocimiento de ese mundo exterior, un conocimiento objetivo, pues entonces pues intentar comprobar esta pasión para dejarse entender en lugar de la mujer, pues la verdad, pues soy totalmente consciente de la dificultad y del encuentro entre hombre y mujer. La verdad, uno sale muy frustrado a menudo de estos encuentros. La Petit Diference, supongo que en París el amor debe ser un poquito más fácil que en China, quizá debido a esos zapatos de tacón alto que dibujaba su profesor de francés en la universidad. Usted ha dicho antes, Xinjiang,
que esta novela es una novela antropológica y cualquier lector con 2 dedos de frente llegará a la misma conclusión porque efectivamente, además de otras muchas cosas, lo es. Es una especie de enciclopedia sobre China. Hay un acarreo tremendo de materiales, de botánica, de zoología, de sentencias, de folclore, de fiestas populares, de leyendas, de canciones, de oraciones, de costumbres, de religión, de supersticiones, de vida cotidiana, de paisaje rural, de paisaje urbano. Verdaderamente impresiona. Yo rara vez en mi vida me he encontrado con un libro que ayude tanto a conocer en profundidad un país como este. Sí, bueno, se explica por el tiempo de la escritura. Pues no pensaba publicar este libro, entonces eso se encadena, se convierte en cada vez más rico, se enriqueza, en enriquecimiento paulatino, y entonces fue en el 89, seguí escribiendo esta novela porque tengo mucho material para ello y sencillamente para realizar investigaciones realmente históricas y arqueológicas, porque me interesa muchísimo el descubrimiento arqueológico y yo pienso que estamos muy lejos de dar una conclusión sobre la civilización china. Siempre hay nuevos descubrimientos que demuestran que hay nuevas fuentes tan rico y hay tanta riqueza que sigo pues escribiendo, pues son años, año tras año, y finalmente pues se ha convertido en algo efectivamente pues que efectivamente hay que acabar ese trabajo porque hay que enfrentar esta realidad, y entonces hay que acabar con esa nostalgia de búsqueda en la memoria y también en la cultura clásica china. Hay que enfrentarse a esta vida real, y después escribí una obra de teatro que se llama La huida, 3 meses después de la masacre de Tiananmen. ¿Usted descubrió China al hacer este viaje y luego al ir escribiendo la novela? ¿Le sorprendió ese descubrimiento o ya lo conocía, ya sabía que esa China existía? La China del interior. Es la China de antes, la China de mi niñez, de mi memoria. Es también pues la China de la memoria escrita, que ya ha sido pues quemada a menudo, destruida a menudo por sucesivas revoluciones desde hace un siglo en China. También se puede decir que desde la última de la dinastía Manchú pues se ha quemado muchos libros, y entonces esta bella época de la escritura china tan brillante, de la época de los Han y de los Tang, y entonces después siguió un poco con los Song y los Ming, pero solo existe en la memoria escrita. Entonces tuve que leer mucho, incluso los informes clásicos, arcaicos, tuve que sumergirme, era una pasión. Para mí ha resultado muy consolador leyendo el libro ver que la tradicional medicina china sigue viva. Se sigue practicando. Yo muchas veces en mi vida he acudido a ella y todas las mañanas yo me tomo unas cápsulas de un árbol que sale a relucir, un árbol muy bonito y además muy bueno para todo, que sale a relucir muchas veces en la novela, que es el ginkgo. Sí, es verdad, es la única cosa que hemos conservado muy bien, es la medicina china, porque los dirigentes de este poder son muy viejos, entonces a menudo no creían en la medicina occidental, es porque había que someterse a operaciones, intervenciones quirúrgicas que es muy difícil, muy doloroso, sobre todo para un anciano, y entonces esta medicina china, dulce, suave, con plantas, con medicinas a base de plantas, y incluida la meditación, respiración, todo ello para una enfermedad crónica, por ejemplo, pues latente, pues esto se ha conservado, y por ello pues esta investigación, incluso por el poder, se ha seguido con esta investigación de la medicina china, eso sí es cierto. Usted en el discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, tenemos aquí un titular,
de prensa, criticó los sistemas políticos y de mercado que desvirtúan la literatura, e hizo bien. Pero ahora está usted metido, señor St. John, de hoz y coz en todo ese mundo de los bestsellers, de las listas de los libros más vendidos, en fin, de la transformación del milagro de la literatura en industria. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a conseguir defenderse de eso? Bueno, eso es más fuerte que yo, pero no puedo imaginar. Bueno, me convertí en el autor de bestseller, incluido en Estados Unidos, pues era imposible pensarlo, pero de repente, debido a este premio, pues se me cae encima y para mí es mejor volver a mi estado normal, es decir, pues volver a encontrar tranquilidad y ponerse al lado, porque uno no puede seguir escribir cosas interesantes si no. Le deseo que así sea. Yo, por desgracia, no puedo leer su libro en chino, pero me dicen que usted busca con la lengua china en sus libros la musicalidad. Por otra parte, creo que a veces usted graba sus propios textos en un magnetófono. Cuando hizo el viaje, por cierto, llevaba también un magnetófono, iba hablando, y que escucha esas grabaciones de sus textos a oscuras, precisamente para apreciar si existe o no esa musicalidad. Parece que la música es también una de sus grandes aficiones, toda clase de músicas, la japonesa, la coreana, la clásica, la moderna, la barroca, la tibetana. Bueno, yo he grabado yo mismo en el templo de Lama con los lamas, sus rezos, era magnífico, unos 100 lamas que empezaban a cantar sus rezos, había una polifonía increíble, era magnífico, y yo también he grabado pues este tipo de música, de cantes y auténticos canciones populares, no para el turismo, sino realmente he grabado estos viejos cantantes que todavía sobreviven, ahora no sé, pero sí siguió, porque eran ancianos, pero me he encontrado con los últimos cantantes muy viejos y han sido sometidos a muchas cosas, porque para la censura oficial es siempre algo vinculado con la superstición. Bueno, dicen ellos que está vinculado con la superstición. Entonces... Yo en la pregunta he hablado de música tibetana. Le voy a hacer una pregunta que tiene cierto cariz político. Perdónemela usted, señor St. John. Cuando se dice que es usted el único premio Nobel chino de literatura, no sé si se dice, o de premio Nobel en general, no sé si se dice verdad, porque según los chinos hay otro chino que también tiene el premio Nobel, el de la paz, y me refiero al Dalai Lama. Por supuesto, el Dalai Lama, él no cree que sea chino. ¿Qué opina usted de la situación del Tíbet? ¿Qué opina usted acerca de ese colega del premio Nobel que es el Dalai Lama? Bueno, pienso que es la única salida, no es la guerra, no es la polémica. Yo creo que es mejor saber escuchar la voz y oír la voz de la población del Tíbet, y ahí se podrá encontrar la verdadera solución, más bien una autonomía, pienso, pero incluso en Tíbet la democracia es la única solución para solucionar el problema, incluido justamente el problema tan difícil de China con Taiwán, de las relaciones entre ambos, y la única solución es la democratización, porque por esta vía se puede encontrar una solución, pienso yo. Usted en 1981 publicó un trabajo, estaba todavía en China, que se llamaba Estudio Preliminar sobre las técnicas narrativas actuales. Yo no conozco directamente el trabajo, pero parece ser que en ese trabajo usted se manifestaba como partidario de la literatura pura, de la literatura como un mundo autónomo, y con eso se revelaba acerca de lo que había sido la tradición literaria china, no solo la comunista, que también, sino también la confuciana, donde la educación primaba sobre la autonomía de la belleza de la literatura. Bueno, no el conjunto del confucianismo, pero hay un aspecto que no me gusta mucho, porque se ha exagerado, se ha recalcado demasiado este papel, como podríamos decir, de la educación o ética, entonces se convierte
algo como la religión católica en Occidente en alguna época, si la religión se convirtió en un poder, pues un poder único, pues entonces puede también convertirse en una opresión. Pero si se permanece en los límites de la religión, entonces uno puede dejar la libertad de creencia. Entonces vale también para el confucianismo. Eso también, dentro del confucianismo hay también valores realmente pues culturales, interesantes, incluso bueno, es algo muy positivo. Por ejemplo, el respeto del ser para el de un letrado, pues de un hombre de letras. Alguien puede morir, pero no puede aceptar la humillación. Bueno, también esto pertenece al acervo del confucianismo y bueno, incluso este aspecto pues se ha criticado mucho, pero se recalca demasiado que puede servir a un poder totalitario o un poder muy centralizado, incluido el poder imperial. Entonces se utiliza el confucianismo, pero es como ideología. En este caso, pues este confucianismo pues pesa demasiado e incluso ahoga a menudo. Tenemos solo, por desgracia, 5 minutos. Usted, a partir del momento en el que publica ese trabajo al que acabo de hacer referencia, sigue subvirtiendo, por así decir, el ambiente literario chino y lo hace por el camino del teatro. Empieza a traducir, por una parte, obras de Ionescu y de Beckett, cuando en la China, hasta el siglo XX en China no había aparecido, creo, el teatro hablado a la manera occidental, eso era una tradición de fuera, y estrena esas obras, La señal de alarma, La parada de autobús, El hombre salvaje, etcétera, etcétera, que verdaderamente son una especie de bomba pacífica, de bomba incruenta, puesta en la misma raíz del sistema. Sí, eran obras de teatro que en realidad no negaban una causa política. En realidad, para mí el teatro no es una herramienta de propaganda para defender una causa determinada política. Realmente lo encuentro subversivo porque están lejos de su línea, de su política sobre la literatura, sobre el arte. Entonces, este tipo de teatro sí lo encuentro subversivo, porque si se recalca el arte, entonces sí, de acuerdo, puede ser ya por sí mismo un desafío para esa gente que le interesa solo el poder político, pero eso es su problema. Parece ser que dentro de poco vamos a poder leer en España otra novela suya, El libro de un hombre solo. Creo que la van a publicar también las ediciones del Bronce. ¿Esa es una novela que se parece a esta o es diferente? Es muy diferente, porque la otra novela es una búsqueda, es se pone en tela de juicio, se vuelve de la espiritualidad, y mientras bien la otra... eso es la otra novela, Soledad del hombre, pues es algo... volvemos a la realidad tan dura, tan verdadera, que pesa tanto. En ese sentido, pues no soy apolítico, en ese sentido no lo soy, porque la política... el escritor no es una oveja, tendría que poder hacer oír su propia voz, y no es una escritura tampoco de denuncia, no es mi papel tampoco, no, yo más bien enseño los hechos tal y como están. Se puede llamar una literatura de testimonio que va más allá del concepto de testimonio histórico, pero más bien un testimonio de la huella humana, pues demuestro la vida tal como está. Se puede decir que es hiperrealista. Tengo aquí una frase dicha por usted, según el periodista. Esa frase dice: tengo un sueño grandioso. Quiero escribir una novela en la que el único protagonista sea la obra de arte.
Estoy totalmente de acuerdo con esta conclusión. Sí, lo he escrito yo, pero bueno, pues solamente en este caso, pues esta obra de arte podría ir más allá de sí mismo, que se convierte en su razón de ser para los demás. Bueno, eso va más allá del narcisismo del cual estábamos hablando. Creo que en cierta ocasión estuvo usted en el País Vasco y que le gustó mucho la costumbre de tomar vasitos de vino y tapas por los bares. ¿Es así? Sí, sí, con un amigo del teatro de Bayona, pues nos hizo descubrir pues de un bar a otro, pues estuvimos comiendo cositas a cositas, una degustación. Bueno, a lo largo del día hemos entrado en a lo mejor 5 o 6 restaurantes para comer cositas en cada uno. Era realmente magnífico esta vitalidad, esta frescura de la cocina española. Fue para mí, la verdad, magnífico. Vuelva usted pronto para apreciar esas cosas. Le quiero hacer una penúltima pregunta sobre, en estos momentos, la cultura china está irrumpiendo por todas partes. El cine y la novela, fundamentalmente. Por todas partes, quiero decir, fuera de China. Aquí tengo como libros recientemente aparecidos en España, habría otros muchos, la novela de Amit Tan, China, aunque esté en Estados Unidos, aunque haya nacido en Estados Unidos, pero en definitiva escribe sobre el alma china, La hija del curandero, publicado por Arete, o Balzac y la joven costurera china, de Dai Sijie, que ha tenido muchísimo éxito. Esto quiere decir, como ha dicho un crítico español, que en China, en la cultura, la sequía ha terminado. No, es más bien, pues, es la contribución de los escritores, nadie lo alienta, eso, incluso no solo se critica, sino se ataca, sino que se censura, incluso los escritores tienen que hacer oír su propia voz, a pesar, esta voz viva del individuo. Pues incluso entre ellos, estos escritores tienen conceptos sobre la vida muy diferente, de una escritura muy diferente también, de un escritor a otro, pero pues esta continuidad de la cultura china, afortunadamente esta cultura china pues no se ha detenido y que sigue creando, pues es más bien la contribución de los intelectuales chinos que no quieren permanecer ensimismado. Lo que yo quería decir es que la gran cultura china vuelve al mundo, vuelve a salir de China no gracias a los dirigentes políticos chinos, sino a pesar de los dirigentes políticos chinos. Esta sí que es la última pregunta de verdad. ¿Ha visto usted la película Casablanca? ¿No? No, al final de esa película hay una frase célebre, muy célebre en el mundo occidental. Está la guerra mundial rodeando todo esto y uno de los personajes dice: siempre nos quedará París. ¿Siempre nos quedará París? Sí, siempre queda París, Roma, Madrid. Yo creo que es una verdad. Dice el 47º poema del Tao Te Ching, escrito, dicen, por Lao Tse: el que practica el estudio incrementa cada día su conocimiento. Quien practica el sentido lo ve reducirse cada día. Se va reduciendo y reduciendo hasta llegar al no hacer. No hace nada y nada se queda sin hacer. El reino solo puede alcanzarse cuando se está libre de toda actividad. Los activos no son los sabios, no son los que conseguirán el reino. Y se dice también en el último capítulo, el capítulo número 81 de la novela La montaña del alma, de este premio Nobel de literatura, se dice: por la ventana veo en el suelo nevado una minúscula rana. Parpadea un ojo y abre de par en par el otro. Me observa sin moverse. Comprendo que se trata de Dios.
se manifiesta a mí bajo esta forma y mira si he comprendido. Me salto unos párrafos y llego a las últimas líneas de la novela. Las cosas suceden detrás de mí. Siempre hay un ojo extraño. Lo mejor es aparentar que se comprende. Aparentar que se comprende, pero de hecho no comprender nada. En realidad no comprendo nada. Pura y simplemente nada. Así es. Verano de 1982, septiembre de 1989, Pekín, París. Señor Sinjan, muchas gracias. Le deseo que pueda volver cuanto antes al ámbito de su soledad sonora. Yo, entre tanto, seguiré aquí. De momento, buenas noches. La censura oficial es siempre algo vinculado con la superstición. Bueno, dicen ellos que está vinculado con la superstición. Entonces... Yo en la pregunta he hablado de música tibetana. Le voy a hacer una pregunta que tiene cierto cariz político. Perdónemela usted, señor Sinjan. Cuando se dice que es usted el único premio Nobel chino de literatura, no sé si se dice, o de premio Nobel en general, no sé si se dice verdad, porque según los chinos hay otro chino que también tiene el premio Nobel, el de la paz, y me refiero al Dalai Lama. Por supuesto, el Dalai Lama, él no cree que sea chino. ¿Qué opina usted de la situación del Tíbet? ¿Qué opina usted acerca de ese colega del premio Nobel que es el Dalai Lama? Bueno, pienso que es la única salida. No es la guerra, no es la polémica. Yo creo que es mejor saber escuchar la voz y oír la voz de la población del Tíbet. Y ahí se podrá encontrar la verdadera solución, más bien una autonomía, pienso, pero incluso en Tíbet la democracia es la única solución para solucionar el problema, incluido justamente el problema tan difícil de China con Taiwán, de las relaciones entre ambos, y la única solución es la democratización, porque por esta vía se puede encontrar una solución, pienso yo. Usted en 1981 publicó un trabajo, estaba todavía en China, que se llamaba Estudio Preliminar sobre las técnicas narrativas actuales. Yo no conozco directamente el trabajo, pero parece ser que en ese trabajo usted se manifestaba como partidario de la literatura pura, de la literatura como un mundo autónomo, y con eso se revelaba acerca de lo que había sido la tradición literaria china, no solo la comunista, que también, sino también la confuciana, donde la educación primaba sobre la autonomía de la belleza de la literatura. Bueno, no el conjunto del confucianismo, pero hay un aspecto que no me gusta mucho porque se ha exagerado, se ha recalcado demasiado este papel, como podríamos decir, de la educación o ética, entonces se convierte algo como la religión católica en Occidente en alguna época. Si la religión se convirtió en un poder, pues un poder único, pues entonces puede también convertirse en una opresión. Pero si se permanece en los límites de la religión, entonces uno puede dejar la libertad de creencia. Entonces vale también para el confucianismo. Eso también, dentro del confucianismo hay también valores realmente pues culturales, interesantes, incluso bueno, es algo muy positivo. Por ejemplo, el respeto del ser para el de un letrado, pues de un hombre de letras, tal como está, y sin precipitarse para enjuiciar. Entonces tenemos mayor juicio, tenemos mayor objetividad razonable y confort. Eso es la razón. No es un encadenamiento de razonado, sino más bien es una distancia, pues poder observar. Tenemos un campo libre para reflexionar y sobre lo que está ocurriendo. Tenemos una distancia. Usted ha dicho, lo ha dicho en otras partes y acaba también de insinuarlo ahora, que la literatura y la novela es lenguaje, además de vida, por supuesto. Paul Valéry, el gran poeta francés, llamaba superstición verbal, superstición literaria a todo lo que fuera olvidar la condición puramente verbal de la literatura. ¿Está usted de acuerdo con Valéry? Sí, claro, claro. Sí, bueno, él conoce esta magia del idioma sin palabras
sin la personalidad, sin esta conciencia humana. Toda conciencia humana se realiza en primer lugar por el idioma. Entonces, por ello, pues, incluso la civilización china, la propia civilización, pues se basa también sobre esta conciencia por el idioma, en este caso. Realmente el espejo más delicado y magistral y también mágico de nuestra civilización humana es el idioma. Esta novela es también un proceso de psicoanálisis, pero yo creo que no de psicoanálisis freudiano, sino de psicoanálisis junguiano. Por una parte, está hecha con la trama de los sueños. Hay muchos sueños en la novela y todo está envuelto en esa bruma tan peculiar de los sueños. Por otra parte, este monólogo interior, este flujo ininterrumpido de la conciencia, es lo que Jung llamaba libre asociación de ideas. Sí, pues sobre todo, pues me interesa mucho investigar en el sentido antropológico de la palabra, en el sentido de formación, del origen, de la cultura. Y por lo tanto esta investigación pues me llevó y me inspiró mucho, pero evidentemente se basa sobre un psicoanálisis muy analítico sobre lo que hace, y mientras yo pues hay otra fuente de pensamiento, más bien el taoísmo, y no es tan cartesiano. Bueno, si introduzco algo realmente muy chino en mi escritura, bueno, pues pienso que es mi aportación justamente. Por ese camino, por el de Jung, negaban una causa política. En realidad, para mí el teatro no es una herramienta de propaganda para defender una causa determinada política. Realmente lo encuentro subversivo porque están lejos de su línea, de su política sobre la literatura, sobre el arte. Entonces, este tipo de teatro sí lo encuentro subversivo, porque si se recalca del arte, entonces sí, de acuerdo, puede ser ya por sí mismo un desafío para esa gente que le interesa solo el poder político, pero eso es su problema. Parece ser que dentro de poco vamos a poder leer en España otra novela suya, El libro de un hombre solo. Creo que la van a publicar también las ediciones del Bronce. ¿Esa es una novela que se parece a esta o es diferente? Es muy diferente, porque la otra novela es una búsqueda, es se pone en tela de juicio, se vuelve de la espiritualidad, y mientras bien la otra, eso es la otra novela, Soledad del hombre, pues es algo, volvemos a la realidad tan dura, tan verdadera, que pesa tanto. En ese sentido, pues no soy apolítico, en ese sentido no lo soy, porque la política, el escritor no es una oveja, tendría que poder hacer oír su propia voz, y no es una escritura tampoco de denuncia, no es mi papel tampoco, no, yo más bien enseño los hechos tal y como están. Se puede llamar una literatura de testimonio que va más allá del concepto de testimonio histórico, pero más bien un testimonio de la huella humana, demuestro la vida tal como está. Se puede decir que es hiperrealista. Tengo aquí una frase dicha por usted, según el periodista. Esa frase dice: tengo un sueño grandioso. Quiero escribir una novela en la que el único protagonista sea la obra de arte.
Estoy totalmente de acuerdo con esta conclusión. Sí, lo he escrito yo. Realmente he grabado estos viejos cantantes que todavía sobreviven. Ahora no sé, pero sí siguió, porque ya eran ancianos, pero me he encontrado con los últimos cantantes muy viejos y han sido sometidos a muchas cosas, porque para la censura oficial es siempre algo vinculado con la superstición. Bueno, dicen ellos que está vinculado con la superstición. Entonces... Yo en la pregunta he hablado de música tibetana. Le voy a hacer una pregunta que tiene cierto cariz político. Perdónemela usted, señor Xinjiang. Cuando se dice que es usted el único premio Nobel chino de literatura, no sé si se dice, o de premio Nobel en general, no sé si se dice verdad, porque según los chinos hay otro chino que también tiene el premio Nobel, el de la paz, y me refiero al Dalai Lama. Por supuesto, el Dalai Lama, él no cree que sea chino. ¿Qué opina usted de la situación del Tíbet? ¿Qué opina usted acerca de ese colega del premio Nobel que es el Dalai Lama? Bueno, pienso que es la única salida. No es la guerra, no es la polémica. Yo creo que es mejor saber escuchar la voz y oír la voz de la población del Tíbet, y ahí se podrá encontrar la verdadera solución, más bien una autonomía, pienso, pero incluso en Tíbet la democracia es la única solución para solucionar el problema, incluido justamente el problema tan difícil de China con Taiwán, de las relaciones entre ambos, y la única solución es la democratización, porque por esta vía se puede encontrar una solución, pienso yo. Usted en 1981 publicó un trabajo, estaba todavía en China, que se llamaba Estudio Preliminar sobre las técnicas narrativas actuales. Yo no conozco directamente el trabajo, pero parece ser que en ese trabajo usted se manifestaba como partidario de la literatura pura, de la literatura como un mundo autónomo, y con eso se revelaba acerca de lo que había sido la tradición literaria china, no solo la comunista, que también, sino también la confuciana, donde la educación primaba sobre la autonomía de la belleza de la literatura. Bueno, no el conjunto del confucianismo, pero hay un aspecto que no me gusta mucho, porque se ha exagerado, se ha recalcado demasiado este papel, como podríamos decir, de la educación o ética. Entonces se convierte algo como la religión católica en Occidente en alguna época. Si la religión se convirtió en un poder, pues un poder único, pues entonces puede también convertirse en una opresión. Pero si se permanece en los límites de la religión, entonces uno... Es una especie de enciclopedia sobre China. Hay un acarreo tremendo de materiales, de botánica, de zoología, de sentencias, de folclore, de fiestas populares, de leyendas, de canciones, de oraciones, de costumbres, de religión, de supersticiones, de vida cotidiana, de paisaje rural, de paisaje urbano. Verdaderamente impresiona. Yo rara vez en mi vida me he encontrado con un libro que ayude tanto a conocer en profundidad un país como este. Sí, bueno, se explica por el tiempo de la escritura. Pues no pensaba publicar este libro, entonces eso se encadena, se convierte en cada vez más rico, se enriqueza, en enriquecimiento paulatino, y entonces fue en el 89, seguí escribiendo esta novela, porque tengo mucho material para ello, y sencillamente para realizar investigaciones realmente históricas y arqueológicas, porque me interesa muchísimo el descubrimiento arqueológico, y yo pienso que estamos muy lejos de dar una conclusión sobre la civilización china. Siempre hay nuevos descubrimientos que demuestran que hay nuevas fuentes tan
tan rico y hay tanta riqueza que sigo pues escribiendo, pues son años, año tras año, y finalmente pues se ha convertido en algo efectivamente pues que efectivamente hay que acabar ese trabajo porque hay que enfrentar esta realidad, y entonces hay que acabar con esa nostalgia de búsqueda en la memoria y también en la cultura clásica china. Hay que enfrentarse a esta vida real, y después escribí una obra de teatro que se llama La huida, 3 meses después de la masacre de Tiananmen. ¿Usted descubrió China al hacer este viaje y luego al ir escribiendo la novela? ¿Le sorprendió ese descubrimiento o ya lo conocía, ya sabía que esa China existía? La China del interior. Es la China de antes, la China de mi niñez, de mi memoria. Es también pues la China de la memoria escrita, que ya ha sido pues quemada a menudo, destruida a menudo por sucesivas revoluciones desde hace un siglo en China. También se puede decir que desde la última de la dinastía Manchú pues se ha quemado muchos libros, y entonces esta bella época de la escritura china tan brillante. La musicalidad. Por otra parte, creo que a veces usted graba sus propios textos en un magnetófono. Cuando hizo el viaje, por cierto, llevaba también un magnetófono, iba hablando, y que escucha esas grabaciones de sus textos a oscuras, precisamente para apreciar si existe o no esa musicalidad. Parece que la música es también una de sus grandes aficiones, toda clase de músicas, la japonesa, la coreana, la clásica, la moderna, la barroca, la tibetana. Bueno, yo he grabado yo mismo en el templo de Lama con los lamas, sus rezos. Era magnífico, unos 100 lamas que empezaban a cantar sus rezos, había una polifonía increíble, era magnífico. Y yo también he grabado pues este tipo de música, de cantes y auténticos canciones populares, no para el turismo, sino realmente he grabado estos viejos cantantes que todavía sobreviven. Ahora no sé, pero si siguió, porque tenían ancianos, pero me he encontrado con los últimos cantantes muy viejos, y han sido sometidos a muchas cosas, porque para la censura oficial es siempre algo vinculado con la superstición. Bueno, dicen ellos que está vinculado con la superstición. Entonces... Yo en la pregunta he hablado de música tibetana. Le voy a hacer una pregunta que tiene cierto cariz político. Perdónemela usted, señor Xinjiang. Cuando se dice que es usted el único premio Nobel chino de literatura, no sé si se dice, o de premio Nobel en general, no sé si se dice verdad, porque según los chinos hay otro chino que también tiene el premio Nobel, el de la paz, y me refiero al Dalai Lama. Por supuesto, el Dalai Lama, él no cree que sea chino. ¿Qué opina usted de la situación del Tíbet? ¿Qué opina usted acerca de ese colega en el premio Nobel que es el Dalai Lama? Bueno, pienso que es la única salida. No es la guerra, no es la polémica. Yo creo que es mejor saber escuchar la voz y oír la voz de la población del Tíbet, y ahí se podrá encontrar la verdadera solución, más bien una autonomía, pienso. Pero incluso en Tíbet la democracia es la única solución para solucionar el problema, incluido justamente el problema tan difícil de China con Taiwán, de las relaciones entre ambos, y la única solución es la democratización, porque por esta vía se puede encontrar una solución, pienso yo. Usted en 1981 publicó un trabajo, estaba todavía en China, que se llamaba Estudio Preliminar sobre las técnicas narrativas actuales. Yo no conozco directamente el trabajo, pero parece ser que en ese trabajo usted se manifestaba como partidario de la literatura pura, de la literatura como un mundo. Es también una novela de encuentros. Los hay constantemente a lo largo de sus páginas, y entre esos encuentros hay bastantes encuentros eróticos, pero por lo general frustrados. ¿Es tan difícil el amor en China? Bueno, sobre todo en aquel entonces era un tema tabú.
el amor físico sobre todo. Entonces, el amor puede ser romántico, pero tiene que tener una envoltura revolucionaria, idealista, porque si no, no se puede tocar el tema sexual del amor. Por ello, pues, en la vida cotidiana también, el sexo era siempre un tema tabú, no se puede tratar, y por ello, pues, se está presente en mi escritura, porque es un reto también, un desafío que no espera ningún resultado, solamente es un desafío para mí mismo, pues trato este tema tabú, pero con mi forma tan libre que tengo, y también está totalmente vinculado con mi propia fantasía sobre la mujer, y también pues es la más importante, la más preciosa en esta vida. Como hombre, pues es la mujer, evidentemente, porque si no, pues cómo podríamos explicar el amor eterno de los seres humanos. Siempre hay la mujer. Bueno, conozco bastante bien, es mi aspecto hombre, masculino, pero el otro universo femenino me excita. Siempre tengo ganas de conocer este misterioso mundo femenino, y me lleva y me empuja a entrar en al otro universo, incluido en este universo que acarrea no solamente la mujer, pero sí, no solamente este mundo verlo con una mirada masculina. Si uno tiene alguna paciencia, si logramos sentir las cosas como lo sentiría una mujer, pues que claro, hay una distinción ahí totalmente fundamental entre el hombre y la mujer. Y si uno puede conseguir un conocimiento de ese mundo exterior, un conocimiento objetivo, pues entonces pues intentar comprobar esta pasión para dejarse entender en lugar de la mujer, pues la verdad, pues soy totalmente consciente de la dificultad y del encuentro entre hombre y mujer. La verdad, uno sale muy frustrado a menudo de estos encuentros. La Petite Différence, supongo que en París